todos y bienvenidos a Terror Nocturno Oficial. Estoy muy emocionado de que estén aquí en este espacio dedicado a historias escalofriantes y misteriosas que seguramente les harán temblar. Antes de comenzar con nuestra creepypasta de hoy, les quiero pedir que si aún no están suscritos, suscríbanse para no perderse ninguna historia aterradora. Ahora sí, prepárese para adentrarse en lo desconocido, vamos con la historia. Hola, soy Valeria, tengo 29 años. Espero que puedas leer esto sin que te afecte demasiado, porque lo que voy a contar es lo más oscuro y triste que ha ocurrido en mi vida. Esto es todo lo que me quedó, y quizás, solo quizás, alguien entenderá mi dolor o, al menos, sabrá que existo, que sufrí y que aún llevo las heridas abiertas en mi alma desde que tengo memoria. La soledad ha sido mi única compañía. No porque no tuviera amigos o familia, sino porque en realidad, nadie nunca se quedó con ganas de entenderme, de quererme por lo que soy. Siempre sentí que algo en mí era diferente, como si una sombra me siguiera a todas partes, una sombra que nadie más podía ver ni entender. La tristeza se convirtió en mi refugio, en la única forma de sentir algo, aunque fuera dolor. Mi infancia fue un largo recorrido por un mundo que parecía no tener espacio para mí. En la escuela, la mayoría se burlaba de mí por mi forma de ser, por mi timidez, por mi tristeza aparente. Nadie me escuchaba, nadie preguntaba cómo estaba realmente. La única que parecía entenderme era mi abuela, con quien compartía largos silencios y miradas llenas de compasión. Pero ella también se fue demasiado pronto, dejando solo un vacío que no pudo llenarse con nada. A medida que fui creciendo, la oscuridad se fue adueñando de cada rincón de mi existencia. La noche se convirtió en mi única aliada, cuando podía permitirme sentir sin máscaras, sin fingir que estaba bien. Pero esa noche también traía consigo una sensación de vacío que me ahogaba lentamente. Me sentía como una hoja arrastrada por el viento, sin rumbo, sin esperanza. Una noche, en un momento de desesperación, decidí buscar en internet una forma de escapar de mi sufrimiento. Encontré foros y páginas donde personas compartían sus historias, sus dolores, sus métodos para acabar con todo. Pensé que quizás, si alguien más había pasado por eso, no estaría sola. Pero en realidad, solo encontré más razones para sentirme aún más perdida, más rota. Una noche, en un impulso de desesperación, tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué un lugar apartado, donde nadie pudiera escucharme, donde pudiera desaparecer sin dejar rastro. Caminé por horas, guiada por un dolor que parecía insuperable. Encontré un río, oscuro y profundo, que parecía susurrarme su invitación a sumergirme y nunca volver a salir. Sentí miedo, sí, pero también una especie de paz que no había sentido en años. Sin pensar demasiado, me dejé llevar por la corriente, por la oscuridad que me envolvía, mientras me hundía en las aguas frías. Pensé en mi vida, en todos los momentos que ya no viviría. Pensé en mi abuela, en su sonrisa triste, en cómo ella siempre trataba de protegerme del mundo. Pensé en cómo todo había sido en vano, en cómo mi sufrimiento parecía no tener fin. La esperanza de que esto terminara, de que tal vez en la muerte encontraría la paz que nunca tuve en vida, me invadió por completo. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, cuando sentí que la oscuridad me abrazaba para siempre, algo cambió. Una sensación extraña, como una presencia que no podía ver pero que podía sentir. Una voz suave, que susurraba en mi oído: no es tu momento. Sentí un calor que contradecía la fría agua, una fuerza que me jalaba hacia arriba, como un remolino que me sacó de ese abismo. Abrí los ojos, con el corazón latiendo con fuerza, y me encontré en la orilla del río, empapada, temblando. La sensación de paz se esfumó, y en su lugar quedó una angustia aún más profunda. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué sigo aquí, atrapada en este cuerpo que ya no soporta el peso de su tristeza? La vida me ha enseñado que el dolor nunca desaparece, solo se adormece por un tiempo, solo para volver con más fuerza. Desde ese día, llevo una carga que no puedo describir. Cada amanecer es una lucha contra el deseo de rendirme, contra la desesperación de sentir que todo fue en vano. La gente me mira y no ve la tormenta que llevo dentro. Para ellos, soy solo una chica más, con una sonrisa fingida y un todo está bien en los labios. Pero en mi interior, hay un mar de lágrimas que nunca se secan, una herida que no cierra, un silencio que grita en mi alma. He intentado encontrar respuestas, he buscado ayuda, he pedido perdón por no poder ser quien quieren que sea. Pero es imposible. La tristeza me consume, me devora lentamente, y a veces siento que no hay salida, que la oscuridad será mi única compañera hasta el fin de mis días.
Solo quiero que alguien entienda, que alguien vea más allá de mi sonrisa y vea la verdad. Que soy un alma rota, que anhela un descanso que nunca llegará y así, aquí sigo, atrapada en esta existencia que parece no tener sentido, con el peso de la desesperanza sobre mis hombros. Solo deseo que mi historia sirva para que otros no se sientan solos en su sufrimiento, que sepan que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay un poco de luz, aunque sea muy pequeña y difícil de encontrar a veces, en medio de esa oscuridad abrumadora, algo cambia sin que uno lo espere. No fue un gran evento ni una señal milagrosa, simplemente una pequeña chispa que empezó a iluminar mi interior, aunque fuera débil, como una vela en la noche más fría. En esos momentos de desesperanza, aprendí que no siempre podemos controlar el dolor, pero sí podemos aceptar que existe y, quizás, encontrar pequeñas maneras de sobrellevarlo con el tiempo. Empecé a buscar ayuda en lugares que antes ignoraba. Terapias, grupos de apoyo, incluso un poco de meditación y escritura para canalizar lo que sentía. No fue fácil, y todavía hay días en los que la sombra regresa con más fuerza, pero también descubrí que la resistencia, por pequeña que sea, es una forma de luchar. Cada día que logro levantarme y enfrentar la vida, por difícil que parezca, es una victoria. También aprendí a rodearme de quienes, aunque no puedan entender completamente mi sufrimiento, me ofrecen su presencia, su paciencia y su amor. Esa red de apoyo, por pequeña que sea, me ayuda a recordar que no todo está perdido. Que en medio del dolor, hay momentos de belleza y de paz, por breves que sean, que valen la pena aferrarse a ellos. Sé que aún llevo heridas abiertas, que la tristeza puede parecer imparable en ocasiones. Pero también sé que la esperanza no siempre llega en grandes olas, sino en pequeñas gotas que, con el tiempo, pueden formar un mar nuevo y más suave. Aunque no puedo prometer que el sufrimiento desaparezca por completo, sí puedo decir que la vida, con todos sus altibajos, vale la pena seguir explorando, aunque sea con miedo. A ti, que estás leyendo esto y quizás te sientes igual o peor que yo, quiero decirte que tu historia importa. Que tu dolor no define quién eres, y que aunque ahora sientas que la oscuridad es eterna, puede que en algún rincón, en algún momento, encuentres una chispa que te ayude a seguir adelante. La luz no siempre es visible, pero está allí, solo hay que aprender a buscarla, incluso en los lugares más oscuros. Recuerda que no estás sola, que mereces amor, comprensión y paz. Y que, aunque ahora todo parezca perdido, en algún lugar dentro de ti hay una fuerza que aún puede sorprenderte. Solo tienes que confiar un poquito más en esa posibilidad, en esa esperanza que, aunque pequeña, puede ser suficiente para empezar a sanar. Y así termina esta historia que espero haya logrado transmitir esa sensación de inquietud y misterio que buscaba. Recuerden, en lo desconocido siempre hay algo que nos desafía y nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Gracias por acompañarme en esta aventura aterradora. No olviden suscribirse para más relatos que los mantendrán en vilo. Hasta la próxima, y que sus sueños, aunque inquietantes, sean solo eso, sueños.